Yo quería compartir un pensamiento y quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 es bien conocido por sus parábolas, la enseñanza del Señor por medio de las parábolas, tratando de hacernos entender de una manera ilustrada. Muchas de las parábolas del Señor Jesús estaban muy relacionadas con la vida diaria de la nación de Israel. La nación de Israel era una nación rural, entonces las ilustraciones del Señor estaban muy acordes con esa vida de campo de la nación. Coincidentemente me crié en un ambiente parecido, entonces muchas de las ilustraciones, de las parábolas, de las enseñanzas de Jesús, para mí han sido muy familiar, han sido muy cercanas y fáciles de entender. Sé que para un adolescente metido en Facebook, Instagram y Twitter, que casi no tengo idea de qué se trata, uno los escucha por ahí, y todo lo que son las redes sociales y los jueguitos, algunas de estas cosas son como hablar de los extraterrestres, ¿no es cierto?, del otro lado del mundo. Pero vamos a intentar entender algunas cosas, Matías nos hablaba de el misionero comenzando en la iglesia local. Es uno de los conceptos que él compartió. Ahora, déjenme quizás torcer un poquito esta idea. Uno es misionero en la iglesia local. Muchas veces personas hablan de querer ir al campo misionero, de proyectarse, de alcanzar, pero en su iglesia no hacen nada, o hacen poco. Siempre soñando con lo que voy a hacer algún día si voy. Muchas veces nos sucede, tenemos relación con hermanos que vienen de otros lugares a estar en el ministerio con nosotros, y muchas veces nos sucede que pastores que vienen con esos grupos me dicen: si esta gente me acompañase a mí a la calle, en mi país, ¿cuánto más podríamos hacer? Bueno, de eso quiero hablar un poquito. Si ustedes prestan atención, en el capítulo 13 tenemos la parábola del sembrador. Voy a dar por entendido que la conocen. Vamos a suponer que ustedes la conocen, no la vamos a leer ahora. Pero en el versículo 3 va a empezar diciendo: les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y empieza: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y esta es la frase que quiero rescatar de esta parábola. Imagínate un hombre que prepara la tierra, la dio vuelta, estaba dura, tuvo que ablandarla, la dio vuelta, estaba llena de yuyos y al dar la vuelta combatió los yuyos. Tomó la tierra que estaba dura, la dio vuelta, la ablandó, le entró la humedad, le entró el agua y el agua se quedó ahí. Porque cuando la tierra está dura llueve y el agua corre. Pero cuando está dada vuelta, ablandada, arada, el agua penetra y se queda. Y en una nación como la de Israel, que llueve poco y de vez en cuando, no sé si te acordás haber leído en la Biblia cuando dice lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana era una lluvia en una época del año que caía, se metía en esa tierra que estaba preparada y casi no llovía más hasta cerca del tiempo de la cosecha, donde la planta necesita llenar el grano. Entonces con esa lluvia el grano se alimenta y se engorda y tenés una buena cosecha.
En una nación como la de Israel, con eso era importantísimo la preparación de la tierra. Ahora imagínate, este hombre se levanta temprano, prepara la tierra, la deja lista y dice, bueno, vamos a esperar que se acerquen las nubes, la época de la lluvia, y salimos a sembrar justo antes, que era lo importante. Pero se entretiene con la familia, con paseos, con negocios, y no siembra. ¿Va a tener cosecha? No. Este pensamiento de Jesús, el sembrador salió a sembrar, me desafía a entender que la obra no funciona si no salgo a sembrar. Vamos a traerlo a nuestra realidad. Es muy lindo tener una iglesia local. Y cuando hablo de iglesia local donde reunirme, estoy hablando de un terreno, un salón, ¿no es cierto? Un lugar físico que se identifica, un grupo de personas que se juntan. Es muy lindo. Pero para pensar en misiones, tengo que pensar, ¿estoy saliendo a sembrar? ¿Estamos saliendo a sembrar? Alguien tiene que entender que estamos para esa tarea. Claro, muchas veces nos cuesta pensar en salir a sembrar porque, ¿y me van a escuchar? ¿Me van a recibir? No sé si alguna vez repartiste folletos y entregaste 100 y después encontrás 80 tirados. Podés pensar en los 80 que encontraste tirados, los 20 que fueron a parar a una casa y quizás alguien los leyó. En el versículo 24, en otra parábola, el Señor va a decir, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. No solo que el sembrador salió a sembrar, sino que sembró semilla seleccionada, semilla buena, semilla que sabía que iba a dar fruto. Cuando yo comparto la palabra de Dios, tengo que estar preparado mínimamente para compartirla de una manera que sea clara, porque más allá del poder de la obra del Espíritu Santo de Dios, el Señor quiere usar una herramienta preparada. Un hachero puede salir al monte y estar todo el día tratando de cortar un árbol, pero si afila el hacha, lo va a cortar más fácil. ¿Saben? Buena semilla. En el campo se habla mucho de la genética de la semilla. Cuando yo era chico, no había todo esto de laboratorios que estudiaban genética. Era un gaucho, un gringo que la miraba la semilla y decía, esta era mejor que esta otra. Entonces, antes de salir a cosechar, se caminaba por el campo y se veía dónde estaba la mejor semilla. Y esa se cosechaba y se guardaba para sembrar al año siguiente. Y si tenías una semilla realmente buena, hacías correr la voz y tus vecinos te venían y te la compraban y la pagaban el doble de lo que se vendía como semilla para consumo. Cuando habla de buena semilla, es una semilla que yo sé que va a reproducirse. Ahora, en el versículo 31, en otra parábola,
va a decir, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y acá yo veo algo más específico todavía del sembrador. Decidió sembrar de acuerdo a lo que él quería cosechar. Él eligió la semilla de lo que quería cosechar. Ahora, cuando Mati hablaba hoy de que el misionero está para plantar iglesias, claro, esa es la meta, pero hay un proceso. Voy a llevar el evangelio, voy a ser discípulo, lo voy a congregar y voy a fundar una iglesia. Cuando tenemos eso en mente, esa es la semilla que vamos a elegir. Vamos a tener en claro cuál es la meta que queremos alcanzar y poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo en la meta que queremos alcanzar. Ahora, tenemos que hacer la obra, la tarea. Tenemos que prepararnos para hacerlo de la mejor manera y tenemos que ser intencionales en saber cuál es la meta, lo que queremos alcanzar. Ahora, la tarea de sembrar no es fácil. Hay un salmo muy conocido, el Salmo 126, pero quiero que lo leamos juntos. Yo a veces tengo la tentación de citar los versículos de memoria, pero hoy voy a tratar de ser intencional y que los vayamos leyendo. Salmo 126. Versículos 5 y 6. Son prácticamente iguales los dos versículos, pero se agregan algunas palabritas. Los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo la gavilla. ¿Saben? Al sembrador se le demanda estar dispuesto al sacrificio. ¿Saben cuándo hay que sembrar? Cuando es tiempo de sembrar. En la época de Jesús yo les mencionaba que preparaba la tierra y esperaba que el clima se empiece a formar. Hoy es tiempo de sembrar porque mañana o pasado llueve. Dejo pasar el momento y lo pierdo. No importa a la hora que me levanto, no importa a la hora que me acuesto. En una ocasión, ya estudiando en el Instituto Bíblico, le mandé una carta. En aquel tiempo no había teléfono, y menos celulares. Había pocos teléfonos. Entonces le mandé una carta al que había sido mi patrón en el campo y diciéndole que en julio tenía 2 semanas de vacaciones si me daba trabajo. Tenía que juntar plata para pagar la cuota. Entonces me dice: Eduardo, estamos en el tiempo de la siembra, te necesito. Un día arrancamos a las 6 de la mañana. Paramos al día siguiente a las 9 de la noche. Me cacheteaba, tomaba café toda la noche, especialmente a la madrugada. Pero era tiempo de sembrar. Nosotros teníamos un problema diferente en nuestra zona, y es que a veces tenés una semana de lluvia que no te permite trabajar y se te atrasa todo. Entonces los días eran lindos, la tierra estaba justa y había que hacerlo. Piensen que en ese tiempo sembrábamos unas 30 hectáreas por día y nos llevaba unos 10, 12, 15 días sembrar entre 2 máquinas. O sea, eran campos grandes. Pero ¿saben una cosa? Era tiempo de sacrificio. Y el patrón no andaba en el tractor con nosotros.
pero estaba todo el día dando vueltas y de noche también, asegurándose que nosotros estuviésemos haciendo lo que teníamos que hacer. Acá el salmista nos va a decir que va a andar andando y llorando con dedicación y sacrificio. Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo y Pedro nos van a hablar que aprovechemos el día porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Hoy es el día de sembrar. Hoy es el día donde tenemos que estar dispuestos a una entrega, una renuncia, una dedicación, disciplina, sacrificio, porque hoy es el día de sembrar. Hoy es el día de llevar la palabra. Ahora, en la obra de Dios, siembro en fe. Había un viejo himno que hablaba justamente de estos versículos, de sembrar la simiente preciosa y dejarle el resultado al Señor. Yo no sé cuál va a ser el resultado. Probablemente no me entere hasta la eternidad. Pero el sembrador salió a sembrar. Cuando ahí en los primeros versículos el Señor da esta parábola del sembrador, Él va a hablar de 4 clases de tierra. Y en una se pierde por las aves, en otra por los espinos, en otra por la sequedad y en otra porque no quiere prender bien y da a 30, 60 y alguno da 100 por 1. Y yo no sé en qué tierra estoy sembrando, pero tengo la tarea hermosa de sembrar. Eclesiastés, el predicador, en el capítulo 11, versículo 4, da un pensamiento interesante. Y dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Te lo voy a decir en otro idioma. El que mira la circunstancia nunca hace nada. Hoy volví cansado del trabajo. Hoy no me alcanzó la plata. Hoy tengo problemas de salud. Hoy no nos organizamos como iglesia. Hoy hace frío, hoy hace calor, hoy llueve, ahora está demasiado seco. Y siempre hay una excusa para no hacerlo. Y dice el predicador acá en Eclesiastés, si te pones a mirar las circunstancias, nunca vas a sembrar. Por lo tanto, si miras las circunstancias, tampoco nunca vas a cosechar. Porque en Gálatas capítulo 6, y voy a citar el pensamiento, en Gálatas capítulo 6, 7 y 8, y no es un programa de televisión, en Gálatas 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos va a dar una ecuación muy simple y sencilla. La cosecha es el resultado de la siembra. Y esto es lo que nos está diciendo Eclesiastés. Si mirás las circunstancias y no sembrás, no esperes cosechar. No esperes que haya resultado. No va a haber resultado. Ahora, no trabajo por el resultado. Porque el pensamiento del Salmo es sacrificio, dedicación. Y solamente voy a volver con gozo el día que esté con el Señor y Él junte la cosecha. Si miramos ahí en Mateo capítulo 13, hay otra parábola que habla de la siembra y dice que el sembrador sembró y sembró buena semilla, pero vino el malo y sembró mala semilla. Y un día, al final de los tiempos, vino el Señor, juntó todo
y guardó lo bueno en un lado y prendió fuego lo malo. O sea que hasta el fin de todo, hasta que la iglesia sea levantada en gloria, no voy a saber el resultado. Y eso es lo bueno. El Señor no me manda a cosechar. El Señor nos manda y nos desafía a sembrar. El Señor nos manda y nos desafía a llevar la palabra para que corra. Ahora, escuchábamos a Matías hablando del apóstol Pablo y los viajes misioneros. En el segundo viaje misionero, Pablo llega a la iglesia de Corinto. Después de fundar la iglesia en Corinto, va a Éfeso, donde trabaja él unos años, y después lo deja a Timoteo de pastor, y él vuelve a Corinto a solucionar problemas. Pero mientras está en Éfeso, ya hay problemas en Corinto. Entonces manda una carta, la primera carta a la iglesia en Corinto. ¿Y saben cuál es uno de los primeros pensamientos que Pablo le va a decir a la iglesia? Yo planté, yo sembré. Yo hice lo que tenía que hacer. Ustedes conocen el Evangelio, lo saben, porque cuando fui enviado por el Señor, salí por el mundo y llevé la simiente preciosa. Otra frase del viejo himno. Llevé la simiente preciosa y la planté. La planté. Después el Señor vino y lo trajo a Apolos, lo mandó a Apolos y la regó, pero Él va a dar el fruto. Pero yo hice lo que a mí me tocaba, sembrar. Y saben, para que haya cosecha tiene que haber siembra. Esta es la ley que Pablo va a compartir a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Si siembro acá, voy a cosechar. Tal vez vea algo de fruto acá, tal vez vea algo. No sé, no es lo que me motiva, pero estoy seguro que si siembro, voy a ver fruto allá. Voy a ver fruto allá. Y otro de los principios que Pablo marca ahí, en Gálatas 6, es: el fruto siempre está en relación a lo que siembro. Si no siembro evangelio, difícilmente vea salvación. Si no siembro evangelio, difícilmente vea salvación. El apóstol Pablo entiende que él está para plantar, para sembrar. Y mira su propia vida y dice: ¿quién soy yo para que Dios quiera usar para sembrar? Y en el capítulo 15 de Primera de Corinto, Pablo va a decir: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Y saben qué está diciendo ahí? En el versículo 9. Yo no soy digno. Soy el inferior de todos. Por alguna razón Dios me quiso poner a mí de apóstol. Soy el último y el menos significativo. Fíjense con cuánto respeto y honra él trata a los otros apóstoles, aun cuando tiene que confrontarlo a Pedro por algo que no estaba haciendo bien. Y siempre va a haber consideración, porque entiende dónde Dios los tiene. No soy digno. Escribiéndole a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 3, versículo 8, él va a decir: soy el más pequeño de todos los santos. Pablo se pone por debajo tuyo y mío. Porque nosotros somos
los santos de esta época. Y cuando Pablo habla de soy el más pequeño de todos los apóstoles, bueno, son 12, 13 con el que se eligió, Pablo es el número 13, bueno, pero cuando escribiéndole a la iglesia en Éfeso va a decir, soy el más pequeño de todos los santos, está hablando de todos los salvos por la gracia de Dios en Cristo. Él es el más chiquito de todos, no se considera superior a nadie. La medida que él va a tomar es la gracia de Dios, ahí en Efesios 3:8. Y va a decir, si soy algo, no es por mí, es por la gracia de Dios. Pero quiero que leamos juntos, siguiendo el mismo pensamiento de Pablo, en Primera de Corintios, pero en el capítulo 1. Y ahí en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, mirad, hermanos, vuestra vocación. Y hace una lista de cualidades. Y me gustaría que te anotes en alguna de estas. Y si te querés anotar en todas, anotate en todas. Pablo se anotó en todas. Él va a decir, versículo 26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, y podemos agregar según la carne, ni muchos nobles según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo empieza a hacer esta lista diciendo, a ver, ¿quién está en condiciones? No el que tiene reconocimiento o posición de este mundo, aunque puede ser que las tenga. Cuando Pablo hace la lista de lo que él era o tenía en el mundo, tenía muchos títulos. Él tenía títulos académicos, él tenía títulos de ciudadanía, era ciudadano judío, ciudadano romano. Y él tenía mucho de qué gloriarse en la carne. Y dice, eso no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque para el mundo, nosotros podemos ser poco sabios, sin poder, sin nobleza. ¿Qué importa? Porque eso es lo que Dios elige. No es que Dios no puede elegir a alguien que es sabio o es noble, pero no va a elegir a alguien que confía en su sabiduría o en su nobleza o en su poder. Dios no va a elegir al que confía en eso. Dios está buscando personas que digan, no soy nada. Cuando hace la lista de las cualidades, dice lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Lo que no es para avergonzar a lo que es. ¿Por qué? Porque la elección de Dios es personas que no le roben su gloria. Personas que no puedan decir, mira lo que hice.
Porque en donde dijimos, mirá lo que hice, le quitamos la gloria a Dios. Y su honra, su honor es disminuido delante del mundo. Y Dios no comparte su honra, su honor, su gloria con nadie. Con ningún ser humano. Entonces, entendiendo mi condición, me pongo en las manos de Dios en obediencia a hacer la tarea y Dios me usa. Ahora, a mí me gusta mucho y disfruto mucho mirar personajes de la historia que no eran nadie. En Mateo capítulo 17, versículo 20, el Señor le dice a los discípulos, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, córrete y échate en el mar. Ahora, ¿saben cuál es el principio ahí? Que para yo poder ser usado por Dios, no hace falta que yo tenga una gran fe, sino una fe chiquita en un Dios grande. Lo que trae resultado no es el tamaño de mi fe. Lo que trae resultado es en quién deposito yo mi fe. Voy a usar una conversación del intervalo, con permiso de con quien la tuve, aunque no le dije nada. Tengo una convicción de que Dios me llamó al pastorado. Tengo 3 problemas. Mi señora todavía no está convencida, importantísimo. Número 2, tengo deudas. Número 3, no sé de qué voy a vivir si voy a estudiar el CCP. Contale a Dios que ese es tu sueño, contale a Dios que ese es tu proyecto. Empezá a orar y a hacer lo que vos tenés que hacer y vas a ver el Dios grande que tenés. Y dentro de un año te espero en el CCP. Con tu esposa y con la cuestión financiera solucionada. No es el tamaño de mi fe, es el tamaño del Dios que tengo. Ahora, hay un muchacho, jovencito, hijo de un principiante de rey. Saúl estaba empezando a ver de qué se trataba el hecho de ser rey. Y ahí en 1 Samuel capítulo 14 están frente a una guerra con los enemigos y su hijo Jonatán, viendo a todo el ejército de su padre con miedo escondido, toma a un muchachito que está con él, que le ayuda a llevar las armas. Seguro que tenía lanza, espada, escudo y algún garrote, no sé qué es todo lo que tendría, pero necesitaba alguien que lo ayude a llevar todo el equipo. Lo mira y le dice, che, mira, allá hay una guarnición de los filisteos. No dice cuántos eran, pero deben haber sido 200, 300, porque en un ratito mataron más de 20. Entonces le dice, che, ¿y si vamos y los atacamos? Pero somos 2 nomás. Dice Jonatán, si Dios está con nosotros, Él puede salvar con 2 o con 100. Porque no es el tamaño de mi posibilidad lo que va a ser la obra, sino el tamaño de Dios que toma lo que yo tengo, que lo pongo en sus manos y Dios hace la obra. Otro muchacho, medio escondida y apurado, cosecha antes de que esté maduro, con la idea de juntar algo de trigo y esconderlo. Y mientras está en esa tarea, apurándose porque en cuanto la cosecha estaba lista, venía el enemigo y le robaba todo, mientras estaba en esa tarea se le aparece el ángel de Dios. Y le dice, Gedeón, vos vas a ser el encargado
de liderar la defensa en esta oportunidad. ¿Yo? ¿A mí me hablas? Sí, Gedeón, a vos te hablo. Pero mi familia es una familia insignificante. Socialmente no soy nadie. Si yo digo vamos a la guerra, no va a venir nadie conmigo. ¿Qué importa que no quiera venir nadie? Si no necesito a nadie, le dice Dios. Y Gedeón pasa la voz y junta 30.000. ¡Ah! Ahora somos un montón. Vamos a defendernos. No. Si van los 30.000, seguro que van a decir, nuestra mano nos libró. El que tiene miedo, el que no está seguro, que vuelva a la casa. 20.000 se fueron, quedaron 10.000. Y dice Gedeón, bueno, Dios, son poquito 10.000, pero vamos. No, todavía son muchos. Todavía son muchos. Y le quedan 300. Y dice, Señor, ¿con esto? Esto es la crema y nata, es lo mejor. Con esto conquistamos el mundo, dijo Dios. ¿Por qué? Porque era Dios que lo iba a hacer. Ahora, hay una historia que a mí me gusta mucho. Está relatada en los últimos libros del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9 y Zacarías 4, del 8 y 10, al 10. Hay dos hombres, Josué y Zorobabel, vinieron de la esclavitud en Egipto. Y el Señor les dio la tarea de hacer la reconstrucción del templo. Y lo lograron, con la motivación de Ageo, lograron hacer el templo. Y saben, había algún viejito, muy viejito, que habló como casi siempre suelen hablar la mayoría de los viejitos. Algunos de estos viejitos se acordaban de lo que era el templo de Salomón, antes que lo destruyan los babilonios. Y se pararon y miraron el templo y dicen, mirá, Zorobabel, esto es una miseria comparado con lo que teníamos antes. Esto es una miseria, esto no tiene valor. Y saben, muchas veces el diablo hace eso con nosotros. Mirá la obra que estás haciendo, ¿vos pensás que va a durar? Y Dios le dice a Zorobabel, esos son pequeñeces. Y cuando personas miren las pequeñeces, no logran ver que por este templo un día va a caminar el Mesías. Búsquenlo los dos pasajes, léanlo después. Pero, ¿saben? Tremendo desafío del Señor. Ellos ven las paredes que destruyeron los babilonios, ven las paredes que ustedes construyeron, pero no ven toda la proyección que yo tengo para este lugar. No lo ven. Y Josué y Zorobabel fueron los hombres de Dios para restablecer el culto en la nación que regresaba de la esclavitud. En Mateo capítulo 25, versículo 23, el Señor Jesucristo da una conclusión de un tema y dice algo, unas palabras que las sabemos de memoria. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. El Señor no espera personas de gran fe para hacer una gran obra, sino esperan personas que ponen su fe y su confianza en un gran Dios y son fieles en lo que Dios los pone hoy para hacer la obra que Él está esperando que se haga en este mundo. El sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Felipe hablaba de 4 viajes misioneros a Perú. Hay viajes misioneros a Tucumán.
En la tarde hay viaje, vamos a hablar de los viajes misioneros a Corrientes. ¿En cuál vas a ir? ¿En cuál te vas a anotar? ¿En cuál vas a ser parte? Tenés un papelito ahí para promesa de fe. ¿Vas a poner de acuerdo a lo que vos planeás que tenés o en tu fe a lo que pensás que Dios te puede dar para apoyar la obra? Voy a ir, voy a dar, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Qué estoy dispuesto a poner? Señor, no tengo nada. Poné el nada. 5 panes y 2 peces dio un muchachito y comieron 5.000 personas. Porque no importa lo que vos tenés, sino en las manos de quien lo ponés, para que lo tome, lo use para su gloria. Se viene Semana Santa. ¿Saben cuándo es Semana Santa, no? Mañana, el lunes empieza. En la historia del Nuevo Testamento, si lo traemos hoy Jesús estaría entrando en la ciudad de Jerusalén con las palmas, montado en el pollino, aclamado como rey. Y comenzó a vivir su última semana entre nosotros. Ahora, muchos lo están pensando. ¿Tenés folleto suficiente como para que haya semilla suficiente en la iglesia? Ahí Felipe te va a cobrar los folletos a mitad de precio hoy. Aunque no lo lleves hoy, porque no sé si trajo suficiente. Pero el otro día me dice, estábamos hablando con Felipe, vamos a imprimir folleto. ¿Cuánto? Y vamos a imprimir 500.000 de adulto. 300.000 del folleto del dólar. Y otro tanto, creo que 300.000 más, del de niños. En fe, sabiendo que no nos van a alcanzar para este año. Ahora, ¿saben? Es un trabajo fiel que debemos encarar cada uno de nosotros. Sembrar, un pequeño paréntesis, el folleto es una pequeña herramienta. Lo que tenemos que hacer es compartir el Evangelio de Cristo. Usando el folleto quizás, usando el cubo, usando la pulserita, usando las relaciones, no sé cómo. Pero tenemos que entender que el Señor nos llamó a sembrar hoy. Porque hoy es de día y siendo de día se puede trabajar. Viene la noche en que ya nadie más puede trabajar. Ahora, el Señor nos desafía a ser misioneros donde hoy Él nos tiene, donde hoy estamos, partiendo de nuestra iglesia local, en nuestra vida familiar, en nuestra vida diaria de trabajo, estudio, ser un sembrador de la palabra. ¿Qué vamos a hacer con la palabra? Nos ha sido dada, y saben, si seguimos leyendo y estudiando la parábola del sembrador, el Señor es bien claro que la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Y nosotros tenemos que sembrarla, esperando que caigan los corazones. Y el Señor la va a hacer crecer en aquellos corazones que están listos, que están dispuestos, que están preparados y que son buena tierra. Pero el sembrador salió a sembrar sin medir dónde iba a caer. Él dijo, mi tarea es sembrar, lo demás se lo dejo a Él. ¿Oramos? Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por poder compartir este tiempo, por poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos anima, nos desafía cada día. Te pedimos, Padre Santo, que
nos ayudes a poder ser fieles en la hermosa tarea que tú nos diste de darte a conocer. Señor, nos hace bien estar en un programa como este, animarnos a la tarea diaria de cada uno de nosotros o a la visión de ir hasta el fin del mundo. Pero Señor, ayúdanos a ser fieles en sembrar tu palabra en donde tú nos tienes cada día. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.